Es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya para terminar esta semana que ha sido corta en diálogos y vamos a conversar con el asambleísta Diego Salgado de Creo y con Javier Orti, el presidente provincial de Avanza aquí en la provincia de Pichincha. Los dos han hecho noticia, el uno era candidato también, los dos a asambleísta nacional, ya nos contarán cómo le fue a Diego y a Javier. Pero ¿hay ganadores o perdedores después del 19 de febrero y cómo queda el panorama electoral del Ecuador para la segunda vuelta, en donde participarán el movimiento Alianza País del gobernante partido con el licenciado Moreno y con el señor Lasso? Creo que es la segunda vez que llega a la final, digamos, o en el segundo puesto de las elecciones presidenciales. Diego, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Una primera evaluación de lo que ha sido esta primera vuelta, de si ustedes consideran que el movimiento Creo ha logrado, si uno ve las cifras, diría de un promedio de 22 a 24, ahora tienen casi 30, en asambleístas también. Esa primera evaluación, ¿se podría decir que es del grupo de los ganadores? Bienvenido nuevamente, buenas tardes. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí, Francisco, Javier, qué gusto compartir este espacio. Yo creo, es evidente que el país, los ecuatorianos, los demócratas, los que pensamos en el respeto, en el Estado de Derecho, en la libertad, hemos ganado. Yeah. El 60% de ecuatorianos se expresó en contra o no votó a favor de Lenín Moreno, que es el candidato oficialista, es el Maduro de Chávez, aquí es Lenín Moreno el de Correa. Por lo tanto, yo creo que los ecuatorianos hemos triunfado, repito, quienes respetamos la democracia. Sí, hemos subido la votación de lo que fue hace 4 años atrás, Guillermo Lasso, tomando en cuenta que había menos candidatos del sector también. Debo reconocer, Cintia Viteri tuvo una presencia muy importante, sobre todo en la provincia del Guayas, lo que vino, claro, también a competir con las propuestas que vienen de Guillermo Lasso. ¿Usted cree que eso limitó también un crecimiento en la provincia del Guayas de Guillermo Lasso? Yo debo aceptar que sí, de Guillermo Lasso, de nosotros los asambleístas, es decir, el nivel de votación de Cintia Viteri, de su lista de asambleístas, debe estar superando ya el 30%, o debe haber terminado en algo más del 30%, lo cual es una votación muy importante, versus nosotros que estamos alrededor del 15-16% de la presidencial y el 13% asambleístas. Entonces es evidente que no permitió que nosotros crezcamos. Eso en términos normales. Por otro lado, nosotros tenemos las dudas de que la trampa se impuso. No puede ser que en provincias como Manabí, en donde el supuesto más popular de Alianza País, que es Lenín Moreno, y por eso le exigieron y le presionaron para que esté ahí de candidato, y no puede ser, digo, que él saque 40% y algo más en Manabí, y su lista, liderada por José Serrano, entiendo que es cuencano, entiendo que es un ministro fue un exministro no muy querido, muy respetado, señalado como sospechoso de corrupción, etcétera, que además Manabí le estaba agradeciendo el tema del trabajo. Claro, pero agradézcale al candidato presidencial. Hay una diferencia muy grande. De 15 puntos. De 15 puntos. Cuando nosotros recorrimos Manabí y seguimos haciéndolo, la gente dice que nos explica cómo pasó. ¿Cómo pasó? Pero da la casualidad que a raíz del terremoto, que tuvo epicentro en Manabí y también afectó Esmeraldas,
Se instalaron ahí. Se instalaron ahí y por gobierno, decreto presidencial, quien está a cargo, entre otras cositas, más el vicepresidente. es el vicepresidente Glass. Ya hubo la sonada de que 120 millones de dólares sacaron de la cuenta para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas y la pasaron a la cuenta del Tesoro Nacional. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué travesuras habrán ahí? ¿Qué travesuras habrán ahí? Habrá que hacer una evaluación. Entonces, eso para mí daría la explicación del asombro de la mayoría de manavitas, en donde ven que el binomio Lenin-Glass, que quiere más, y gana. ¿No es cierto? Y la explicación de por qué un cuencano, liderando la lista, nacional, saca el 55% de votos para la Asamblea Nacional. Más. 15% que el más popular de Alianza País. Porque a veces, incluso conocíamos, Lenín Moreno le ganaba en popularidad al presidente saliente. Y ese era... Entonces, sí hay dudas. En popularidad y en aceptación. Y en aceptación, así es. O sea, sí, a ustedes les queda una duda, pero descuidaron entonces ustedes, Mire, por pelear la segunda vuelta, yo creo, descuidaron un poco descuidamos nosotros. en cada una de las A mí sí me provincias. llama la atención que el presidente saliente, 20 o 21 de febrero, es decir, 2 días después del domingo 19 que fue la elección, anunció ¿Cuántos iban a tener? que iban a tener 74 o 75 asambleístas. Mire, aparte de todopoderoso, ha sido también adivino. Pero él podría tener alguna información adicional, Pero un exacta. más exacto. Pero exacta. ¿Sí? Pero ¿cómo así? Bien. Con recursos ¿Por qué públicos, tanto? con recursos de Alianza País, puso él el costo de ese exit poll. Yeah. Yo dudo. Como suele dar órdenes desde la sabatina, me parece a mí que le mandó un mensaje al señor Pozo, que para Alianza País se portó mal. Entonces quiso resarcir y solucionar. Tengo la sospecha. Arreglándole, sí. ¿No es cierto? Le Ya queda la parece- duda entonces. A mí me queda la duda. Ya. Javier, bienvenido. Bueno, Avanza, Cinco. podríamos decir que perdió en estas elecciones. Es la segunda vez. Ustedes habían ganado más de 20 alcaldías, pero esta vez no tienen el favor popular. ¿Han cuantificado en qué puesto están, en qué provincias se podría decir mantienen una votación en firme? Lo que tienen a nivel nacional, ¿qué les promete como partido político? Bienvenido, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Francisco, querido Diego. Bueno, sí, hay que reconocer, fue una derrota. Nosotros pensamos que hay dos factores fundamentales, ¿no? Sí, más allá de los análisis internos. En primer lugar, la histórica votación, tal como lo dijo Diego, yo creo que es la primera vez en la historia que se sobrepasa un porcentaje histórico Tan alto. del arrastre presidencial. Si bien es cierto, nosotros tomamos una decisión, y eso lo podemos conversar después, porque yo creo que tomamos una buena También decisión de no lanzar candidato a la presidencia. Sin embargo, siempre hubo un histórico de alrededor del 76% de arrastre presidencial, y el resto de porcentaje para aquellos partidos que no teníamos tenían candidato, tengamos representación en la asamblea. Esta vez sobrepasó el 120%. ¿Sí? Entonces, El arrastre fue... no fue del 100%, Claro, o sea, no es sino solo, del 120. no es una derrota solo de Correa en sus mejores Claro. tiempos. No es una derrota solo de con Avanza. O sea, todos los partidos políticos y movimientos que no tuvieron candidato a la presidencia no tienen ningún tipo de representación en la asamblea. Entonces, si a eso le sumamos la polarización que se generó los 2 últimos semanas, porque si hay algo hay que reconocer, creo, y a Guillermo Lazo, es que vendieron muy bien el tema de que estar en segundo lugar. O sea, eso le costó también bajar a Cintia Viteri, a Paco Moncayo y todo eso. Entonces, esa polarización generó que prácticamente hoy por hoy, y es lo que nos preocupa, se esté manejando un bipartidismo, no tan ideológico, sino un poco más visceral, porque o estás a favor o estás en contra, pero para quienes o estuvimos o estamos, o alguna vez estuvimos, no hay ningún tipo de espacio. Entonces, bueno, hemos hecho los análisis, pero el tema es muy lineal, Francisco, y es lo que nos llama la atención. O sea, en ninguna provincia podemos decir nosotros que sobresalimos a algún candidato presidencial. O sea, siempre estamos en quinto, sexto puesto después de los que tienen candidato presidencial. Me refiero a los 4 primeros, claro. ¿No? O sea, nuestra constante es estar en quinto puesto
después de los candidatos del Acuerdo por el Cambio de Cintia Viteri, porque en el caso mío, en el caso de Cantones, yo me ubiqué exactamente en el sexto lugar, después de inclusive de Pachacuti, por la fuerza que tienen en Cayambe, y por haber también tenido candidato presidencial. Entonces, ese es el resultado. O sea que la candidatura presidencial en algunos de los casos se ayuda. No, en este caso era vital. Fue vital. Ustedes tienen un excelente candidato en Manabí, un señor Intriago, que tiene una gran presencia y todo eso. Bueno, no, Agustín fue candidato a la Asamblea Nacional. Era asambleísta nacional. Y en el resumen a Ramiro González, ¿cómo le fue? Bueno, Ramiro González sacó un 2.39%. Sí. Ahí es cuando le digo que nos quedamos con la conciencia tranquila. Porque al final del día, nosotros siempre propusimos un tema de una unidad grande, lo más amplia posible, que al final del día no cuajó. Y cuando nosotros teníamos que decidir lanzar o no candidato a la presidencia, la principal razón de la cual no escogimos candidato presidencial era para no seguir dispersando el tema de la oposición. Entonces, ahora, viendo los porcentajes y los pequeños montos con el tema de la segunda vuelta, nos podemos a pensar de que si nosotros lanzábamos a Ramiro González y él sacaba a lo mejor lo mismo que sacó para la Asamblea Nacional, 2.39, a lo mejor hoy no estábamos hablando de una segunda vuelta electoral. Entonces, si bien es cierto, Avanza se queda sin representación esta vez, aunque no sabemos qué va a pasar con la Asamblea, pero nos queda la conciencia tranquila de que no ahondamos, no coadyuvamos a más dispersión de la oposición, y eso permitió una segunda vuelta. O sea, ¿o ya tuvieron una reunión nacional? Tuvimos una reunión, pero todavía no estamos tomando decisiones. Posteriormente se nos ha solicitado a todos los presidentes provinciales que esta semana se mandará un boletín de prensa y se hará oficial. Por lo tanto, todavía no estamos con la autorización de hacerlo. ¿Tomarán alguna decisión frente a la segunda vuelta? ¿Usted cree sí, sobre eso van a tomar una decisión? Pero por supuesto que, al igual que las noticias que han dado de otros movimientos políticos como Pachacuti, Izquierda Democrática, hay todavía una discusión fuerte, ¿no? Porque estamos ante esta polarización de candidaturas que lastimosamente no están dentro del lineamiento ideológico que tenemos. Sin embargo, estamos totalmente opuestos a seguir en el continuismo. Entonces seguimos en esa conversación para ver que esta semana qué decidimos. O sea, lo primero es el continuismo, no. Sí, pues pero cómo resolver habría que ver. Diego, ¿cómo reciben esto? Sí, está fácil. O sea, si fuera por descarte, sí. Pero es que no hay más, hay dos. El problema es que yo creo que hoy por hoy el nulo y el blanco. Sí, claro, pero yo creo que la responsabilidad de las organizaciones políticas es más allá de tomar una decisión, plantearle al que puede ser el posible presidente de la República las propuestas necesarias que necesitamos del país, y eso ya podemos ahondar, porque a mí sí me preocupa realmente, en el caso que gane Lazo, qué gobernabilidad puede ejercer dentro de la Asamblea, que me imagino que será un análisis posterior. Diego, usted ha estado en la Asamblea y se ha batido en absoluta minoría, digamos. Tenía 100 en contra. Ahora que tienen más, pero también más dispersos en el otro sector, pero de todas maneras la Asamblea va a estar controlada por Alianza País. ¿Cómo enfrentar eso? La gobernabilidad que comienza a preocupar, por ejemplo, a gente de Avanza, también podría generarse que la idea de una preocupación de inestabilidad en los ecuatorianos. Obviamente debe haber preocupación, es decir, enfrentar algo nuevo o a los tiempos. Claro, a los tiempos son panoramas a los tiempos que nadie ordene, sino que haya que negociar. Claro, te puede causar alguna incomodidad, preocupación, en fin. Pero hay gente que está demostrando, Javier, Ramiro González, con 2.39% a nivel nacional. Ahí cabe preguntarse quién votó por ustedes. Gente de Alianza País, gente que votó por Lenin y también por Ramiro y la lista de ustedes, hablo de Avanza, o votaron por Creo y también por Ramiro González. De todo, ¿no? Habría que ver de todo. Yo no estaría muy seguro que venían de tal o cual candidatura de la oposición, porque bueno, se vio que Avanza nace con este gobierno, digamos, y cobijados bajo el ala del presidente saliente. Es decir, eso lo conocemos y lo sabemos, y creo que sabrá juzgar la historia y el pueblo. Nace ahí, digamos. Exactamente. Un ministro de Estado, un presidente del Si es que no quieren continuismo, como lo acaba de decir de frente Javier, vean, no hay a dónde irse. Yo solo tengo que decir,
a nombre del sector a quien represento todavía y hasta el 14 de mayo, un Dios le pague. Porque continuismo es Lenín Moreno. Ya. Continuismo es Glass. Glass ha estado 10 años en la Revolución Ciudadana al frente de los sectores estratégicos. licenciado Moreno Uno de los, también, ¿o no? uno de los, ¿perdón? ¿El licenciado Moreno también o no los 10 años? Claro, 6 de 4 vice, años, perdón, 6 de vice fue y en la, pagado, quién sabe por qué, pagado con las plata del Naciones pueblo Unidas. ecuatoriano, y sobre todo el silencio. Ya. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no he sido ministro, yo no he sido funcionario, pero se ha quedado callado. Y a que casa otorga. Si yo estoy viendo corrupción, si yo estoy viendo mala administración, malos manejos, malos tratos, irrespeto, yo no me puedo agazapar en el silencio y perdón lo fuerte Bueno, ese fue nuestro costo, ¿no? que puede sonar. Nosotros ¿No es cierto? levantamos la voz y nos Entonces, fuimos. el pueblo ecuatoriano es tan suspicaz, tan sensible, que demuestra en las elecciones, en la votación. Esa es la manera de expresar en democracia, esa es la expresión popular a través del voto. Yéndome a la nueva estructura del legislativo, yo tengo fe que estamos marcando un hito en la historia política del Ecuador. Tiene que inaugurarse la verdadera democracia. Guillermo Lasso es respetuoso de la ley, es respetuoso de la opinión diferente. Pero no es menos cierto, digo, que ahí va a tener una asamblea mayoritaria. Por supuesto. No la que tenían supuesto, ahora, pero en democracia, en donde han perdido el 20%. Por desgracia, yo estoy seguro que hay jóvenes de 20 años, de 18 años, de 24 años que están viendo este programa. Lo único que han conocido ellos es esto. Pero yo sí les quiero decir a ellos que la democracia es debatir, no imponer, como lo hizo el presidente saliente. Y el 60% de los ecuatorianos nos hartamos de eso. Bueno, yo siempre. Y ahora lo demostramos en las urnas. Claro, hay dispersión de la función legislativa. Eso es saludable en democracia. Pero ¿qué va a pasar? Un gobierno, un presidente y su equipo que tendrá que dialogar, tendrá que debatir y ojalá públicamente con todos los asambleístas, los de Alianza País, los socialcristianos, los de Pachacute, que creo que son pocos sí, no, van a tener 3 o 4, sí. Creo que hay una señora de la Izquierda Democrática que también está entre que sí y que no. Quieren cambio, pero si hay dos alternativas para escoger y quieren cambio, pues está, pues. Guillermo Lasso, Andrés Páez. Ahí está, claro, Diego ya, pero la discusión de ustedes de esto, ¿pesaría en un momento dado en Avanza y 2.3, 2.4%, que digan, no, la inestabilidad puede causar problemas, respaldemos nomás a Lenin, o si les llaman, porque puedes llamarle y decirle a Ramiro, oye, las dificultades que tuvimos, ya vamos a arreglar el tema de la seguridad social, por las que en principio salía, vuelve, ¿qué dirían? ¿O no? Van a llamar y han llamado. ¿Ah, sí? Del un lado y del otro. Amigos de Dios también me han llamado a mí. Sí. No, esta ya no es bronca nuestra, es una bronca del país en realidad. Entonces, yo pienso que más allá de lo que decidan, lo que sí se ha demostrado es que los votos no se endosan. O sea, puede ser que Avanza con su parte orgánica decir algo, pero los dirigentes tienen la obligación, pero los militantes van a tener su libertad como debe ser. Entonces, en libertad eso ya es. Pero eso, como vuelvo y repito, es una decisión que todavía no la estamos tomando, estamos debatiéndola, Pero más allá de eso, Francisco, ¿qué otras preocupaciones tendrían lo que pasa de la es que candidatura de Guillermo Lasso? Ya de la otra ya sabemos. Es que la de Lenín Moreno también me preocupa. No va a haber gobernabilidad por ninguno de los dos lados. Porque yo creo que a Lenín Moreno no lo van a dejar gobernar así de fácil. ¿No? Pero el señor Glass, perdón, el presidente saliente. Sí. Entonces, maneja los dos. Yo lo que creo, personalmente, no es una postura de Avanza, es que yo creo que una de las soluciones fundamentales para comenzar a recuperar el equilibrio de los poderes, para comenzar a recuperar todo lo que se ha perdido, la independencia, la justicia y demás, se debe llamar a una asamblea constituyente, y en eso creo que también está de acuerdo, una consulta popular, porque no es solo asamblea en contra, van a tener fiscal en contra, contralor en contra, gracias a este consejo de participación al defensor del pueblo, entonces, el consejo de participación nombrado. Me imagino que la estrategia es llevar la misma movilización que estuvo fuera del CNE,
que hizo muy bien su trabajo de presionar, y llevarán a la Corte Constitucional para que también viabilice una consulta popular. Entonces, es la democracia. Así está bien. Entonces, la libertad de expresión. Entonces, se vienen tiempos complicados. Hay amenazas por parte del gobierno de la tal muerte cruzada. Entonces, vamos más allá de la crisis económica que tenemos, vamos a regresar a momentos de negociación, de diálogo, y eso es lo que tiene que haber de lado y lado. O sea, yo creo que la apertura de diálogo tiene que también ser de parte de Guillermo Lasso, sé que es así. Entonces, esperemos que por el bien de la democracia del país sea quien gane. Claro, por eso digo, con las manos por la democracia del país sea quien gane, abra el abanico del diálogo y dejemos de ser tan verticales en las decisiones, ¿no? Diego, para irnos a un corte entonces, ¿usted cree que pasa por la consulta? Le escuchaba esta mañana al señor Lasso decir que sí, que una consulta va, pero que sí pensarían en una asamblea constituyente también, o la consulta ayuda, qué sé yo. Yo le voy a dar un criterio de ciudadano personal. Los ecuatorianos, claro, cuando hablamos entre políticos, claro, ya estamos pensando en la asamblea constituyente, a mí no me reeligieron o no me eligieron, ahí tenemos la oportunidad. Espacio, claro. Vean, basta. Los ecuatorianos queremos paz, tranquilidad, trabajo, respeto, libertad, democracia, poder decidir, definir, tomar, bailar, en fin. Eso quiere el ecuatoriano. Ya no más estrés con otra asamblea constituyente, sigamos poniendo plata que ya no tenemos, ¿no? Para 4, 5, 6, 7 millones de dólares creo que cuesta una consulta de estas, ¿no? Yo por lo menos, como si mañana o pasado me consultan en el movimiento, creo, ¿qué pienso? ¿Asamblea constituyente? No. Podemos resolver. ¿Cómo así el mejor calificado es de entrada? Ya este señor Salgado también es. Vaca Mancheno. Vaca Mancheno. Estaba pensando en borrego. Pero hay otro tipo de animales. Vaca Mancheno. ¿Cómo así ya es el mejor calificado para ser el próximo fiscal? El asesor principal. El que forja el 30, no sé cuántos. Digo, no es también decir, no es injusto decir que porque haya sido asesor del presidente, tiene no podría una calificación 50 sobre 50. Pero por Dios, ¿dónde estuvieron esos ecuatorianos ilustres, intelectuales, antes? Porque yo les veo. Y no recuerdan chiquitos. Pero se les ve ya adultos, de cierta edad. ¿Dónde estuvieron esos ecuatorianos ilustres en el pasado? Que no se les conocía. El hermano de Vaca Mancheno es del presidente del contencioso electoral. Fíjese, familias completas, ilustres, intelectuales. La materia gris se llama ahora materia verde flex. Así de fácil. Vamos a volver después de este corte. Estamos conversando con Diego Salgado y Javier Orti sobre el proceso electoral y lo que se nos viene en la segunda vuelta electoral. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya con Javier Orti y Diego Salgado
Para continuar en el análisis del Javier, ¿ustedes verían una salida a través de una asamblea constituyente? No, bueno, es una opinión profesional mía, ¿no? Porque... pero lo que ha dicho el señor Lasso, por ejemplo, es que él sometería las 10 de estas reformas que entraron como enmiendas a consulta popular. Entre ellas, ahí está la reelección inmediata. Sí, pero una consulta popular implica pedirle permiso al Tribunal Constitucional, que sabemos a quién responde también. Y la Corte Constitucional también. Y de acuerdo al 444, el presidente entrante puede llamar a una asamblea constituyente. Pero aquí, más allá de cuál sea la vía, que no nos vamos a entrampar en ese tema con Diego tampoco, es el tema de cómo reestructuramos el Estado. Ninguna estructura va a dar una gran gobernabilidad al gobierno entrante, ¿sí? Pero sí, por lo menos, garantizar el regreso a la independencia de los poderes, que es importante. Porque si hablan tanto de la fiscalización que se va a hacer, y que también cuando fui candidato fue una de mis principales propuestas, y ¿cómo vamos a ejercer fiscalización si vamos a tener todos los organismos de control en contra? Entonces, no va a haber tal fiscalización. Si tenemos fiscal en contra, si tenemos contralor en contra. Entonces, si no reorganizamos todo el aparataje estatal. La superintendencia, todo. La Corte incluida, incluido el Consejo Nacional Electoral, del cual todo el mundo se queja. Si no se hace algo así, entonces, ¿después de qué tipo de gobierno vamos a hablar? Entonces, sí va a ser un tema complicado analizarse después, sea quien gane. Claro que en el caso de... En el caso de que gane el licenciado Moreno, yo creo que va a seguir lo mismo. Y no hay nada. De 100 bajaron a 70 nada más y todo sigue exactamente igual. Pero si gana Guillermo Lasso, desde ya tienen que ir viendo cuáles son los mecanismos de ir no solo ganando la presidencia, sino ir recuperando espacios en los diversos estamentos, porque si no, va a quedar solo en el gobierno. Diego, usted tiene ya la experiencia del manejo parlamentario, pero además ya ha iniciado diálogos, recorrió el país, le hemos visto en la campaña. Sí. ¿Usted ha tenido contacto con alguna gente de otros sectores políticos que le han dicho, mira, estos son los lineamientos a través de los cuales se habla de asamblea constituyente o no? No, yo creo que lo principal es ganar la segunda batalla, que es la segunda vuelta. Recién batalla, no guerra. Para mí la guerra final será sacar de raíz al foro de Sao Paulo del Ecuador y ojalá del mundo. ¿Sí? Porque la transnacional marxista, leninista, maoísta y todo este champús que viene desde los hermanos Castro, Lula da Silva, FARC, ELN, ABC, etcétera, 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 esos son los que mandan las órdenes, las disposiciones para que Maduro, para que Correa, para que Evo, Ortega en Nicaragua, en fin, actúen. Esa es la verdad. Esa es la gran guerra para mí, en lo personal, mi guerra ideológica, mi guerra política. ¿No está siendo tan duro como los que están ahora? Pensar de que no hay que verla al otro que no tiene derecho, no. Lo que hay es sacar de raíz el partido socialista, el partido movimiento comunista, el marxismo, el leninismo, el maoísmo, perfecto. En tanto en cuanto respeten también a quienes pensamos diferente. Pero la dictadura del Foro de Sao Paulo, eso yo no puedo estar de acuerdo. No puedo estar de acuerdo con la dictadura de Putin, no puedo estar de acuerdo con la dictadura, venirme al pasado de Pinochet. No puedo estar de acuerdo, por supuesto. Dictadura es dictadura. Sea de donde sea. Sea de donde sea. Entonces, eso creo que es el resumen. Entonces, aquí, ¿usted encuentra un camino de qué? ¿De ir puliendo? Yo encuentro el camino, más bien, hay que recuperar, por supuesto, hay que construir la institucionalidad en el Ecuador, porque aquí la institucionalidad se llama Rafael Correa, presidente saliente. Esa es la institucionalidad. Lo que él dice, se hace. Punto. ¿Dónde hay que gastar? Dice él. Lo que hay que hacer, dice él. ¿A quién hay que apresar? Dice él. ¿A quién hay que perseguir? Dice él. Esa es la institucionalidad. Mi poder del Estado soy yo. Entonces, lo que sí tenemos que recuperar es el espacio de la ciudadanía. Yo creo que ya dejándose de demagogias, y además está fresco. Desde la tarde del domingo 19 de febrero, quienes creemos en el respeto y en la democracia, y en el que se respete la opinión del pueblo ecuatoriano, estuvimos ahí. Y cada vez fue creciendo, hasta que por fin el miércoles no
pudieron hacer otra cosa que proclamar los resultados oficiales. Entonces, ¿qué se demostró? Que los ecuatorianos nuevamente se reactivaron, y me encantó ver gente de 18, 19, 20, jóvenes 25, ya. 85 años. Y estoy pensando en el ex vicepresidente de la República, Blasco Peñarera, estuvo parado ahí con su bastón. Como un montón de jóvenes, sobrinos míos de esa edad, estuvieron ahí. De todas las clases sociales. La revolución de los celulares de los inteligentes. iPads. Sí, eso dijo el presidente saliente. Sí. Para que vea que la inteligencia no solo está en el verde flex, sino también en esos teléfonos, y él le veo rodeado en unas fotos, rodeado solo de teléfonos inteligentes, porque del resto no mucho. Entonces, lo que sí hay que hacer es recuperar ese espacio para la gente, para la expresión, para la opinión. Yo me acuerdo, obviamente, haber leído, haber conocido, no soy tan viejo como para haber vivido en las calles en la época de Galo Plaza, cuando iban la masa, el pueblo, a quejarse bajo los balcones de Carondelet. Él les mandaba sándwiches y jugos. No digas que el primer sanduchero era don Galo Plaza Lazo. Vea, así dice la historia. Javier, esta posición de Diego, que claro, ya él ya está en campaña además, ¿qué les hace pensar a ustedes? ¿Es posible reabrir un espacio democrático, construir con lo que han logrado? Un poco diríamos, ustedes se han contado sin gobierno. Claro. Sí, la gente que está ahí sin gobierno es la que va a ayudarles. Todo. ¿Sale fuerza para seguir construyendo, avanza? Francisco, todo es posible mientras no practiquemos la misma política. Ya. O sea, si vamos a llegar acá donde le a menospreciar a los que... A callar a otros. A menospreciar a los que pensamos diferentes, a no extender el diálogo, a hacer exactamente lo mismo que ha hecho Correa, a insultar. Yo creo que hubo también desatinos, tal vez producto de esa euforia afuera del CNE. Pero ahorita tienen que aglutinar. Recuerden, ustedes tienen Diego, ustedes tienen el 28%, les falta el 22%. Y con el 16% de Cintia solamente no ganan. Eso significa que necesitan aglutinar mucho más fuerzas, y eso incluye... Pero ayer ya hubo una reunión con el abogado Abdalá Bucarampulis, que ya tiene... Por eso está bien. Es que eso es lo que tienen que hacer. Ya dejémonos de caricaturas y pero entremos ahí lo que necesitan es convencer entonces al otro 30% que no votaron por ellos, pero que votaron en contra del gobierno. Hay un 60% que no votó por el gobierno, y hay un 70% que no votó por Lazo. Todavía hay un margen para dialogar con la mayor cantidad de gente posible. Entonces, no solo, yo estoy de acuerdo con Diego, primero la primera batalla, tienen que ganar la segunda vuelta electoral, pero ya en el ejercicio del poder tienen que abrir un poco más esto ya no es un tema de o estar en contra o estar a favor. Tienen que cambiar esta dinámica, porque si no... Esta batalla, pero entonces, claro, ya veremos cómo van abriéndose ya a lo mejor en el ejercicio del poder, ¿o no? Exactamente. Entonces, eso es democracia. O sea, lo que hay que recuperar es la democracia. Si vamos a respetar aquí esa divergencia, un acuerdo, hay que recuperar la democracia. O sea, los dos están de acuerdo en que si hay algo que recuperar, la democracia. Digo. Hay una segunda, hay que fiscalizar. Hay que fiscalizar, por supuesto. Pero ¿cómo? Pero Javier ha dicho, ¿cómo fiscalizan con ese contralor, con ese fiscal, con ese defensor del pueblo, con esos superintendentes? Utilicemos lo que tenemos. La lista de Odebrecht. No la están investigando aquí. Y no la van a dar. No se la escribió aquí, no se la descubrió aquí. Va a ser el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es la justicia brasilera. En fin. La propia Odebrecht. Entonces el momento, y además dicho por el corruptor, que no lo descubrió el brillante fiscal Chiriboga. No, él se presentó para... Él quiso presentarse como el gran descubridor, pero no. Entonces, el momento que se abra la lista de Odebrecht, que falta en el Ecuador y en Venezuela, mire, casualmente, se sabe en Colombia, está siendo investigado el presidente Santos, premio Nobel. Lula y Brasil Lula y Dilma están perseguidos por la justicia. Y el actual presidente. Actual presidente, PPK en Perú ha abierto y ha legislado para que no siga la corrupción.
Toledo está siendo investigado, expresidente del Perú. En fin. Sin orden de prisión, además. Con orden de prisión, allanaron su casa. Expresidente en de la Panamá, República. el actual presidente. En Panamá está abierto. Entonces, yo creo que para iniciar... ¿Estos 30 días conoceremos la lista, Diego? Yo no creo eso, ¿no? porque se fue... El abogado del presidente saliente salió corriendo y habrá que ver con qué dinero contrató este estudio jurídico en Brasil. Entonces están deteniendo, por ejemplo, hay un testamento de un señor Topic que dicen que tiene algo que ver con el señor Rivera, el trompeado por Jacobito Bucarán. Dicen que tiene que ver también con Glass, ¿no es cierto? Pero ya pusieron algún trámite judicial para no permitir que se haga el testamento. Entonces, fíjese, eso ya le va diciendo en dónde está la corrupción. Entonces, yo sí tengo confianza no en la justicia ecuatoriana actual, ¿no? Yo tengo confianza en la justicia afuera. Fíjese dónde está el señor Luis Chiriboga, ex cabeza del fútbol ecuatoriano, ¿no es cierto? No fue pues por el homólogo, no es como es del señor Chiriboga fiscal, no, sino que más bien fue por gestiones, investigaciones del Departamento de Justicia y otros. Y que él prefirió además ser juzgado aquí. Prefirió quedarse aquí. Yo cada vez que le oigo al señor Correa que se va a Bélgica, yo celebro eso, sinceramente. Sí. Ojalá mis compañeros de partido y me bien comprendan. Ya. Yo creo que es bastante más fácil atrapar a quienes están señalados de sospecha fuera del Ecuador hoy por hoy que aquí. Más aún Bélgica, un país democrático, serio, respetuoso de la ley, del derecho internacional, etcétera, etcétera. Entonces, yo sinceramente tengo confianza. Amenaza con regresar, pero ¿cómo va a regresar? Primero que no conoce la ley, él no tiene. Él, la Alianza País no es de él. No tiene, pues él no tiene la mayoría calificada en la Asamblea como pero además el que corre es el presidente electo de ser el licenciado Moreno, otro. Así es. Pero él amenaza que va a regresar. Ahí vi una foto de algún amigo ecuatoriano que le dice, te veo asustado, Rafael. En una camioneta. Sí, Rafael. Javier, la salida que pueden tener para esta, o sea, a mí me parece que no es correcto, pero tienen esto de dejar en libertad a la militancia. O sea, vean, ya pasamos nuestro momento, hagan nomás lo que quieran. ¿No es un poco dejar también los militantes a decir, bueno, si vamos a hacer todo lo que quieran, Francisco, ¿para qué somos la militancia ya tuvo libertad desde la primera vuelta. Ya. Nosotros nunca tuvimos candidato presidencial. O sea, no hace falta. Pero la señal fue no al candidato al continuismo. Yo de lo que recorrí, de lo que a mí me consta, la mayoría de militantes, si no es la totalidad de militantes, estuvieron de acuerdo en votar por un candidato que no sea del gobierno. Ya. O sea, esta vez hay solo uno. Entonces, si ustedes no creo que hay un muchachito por ahí. Ahí discrepo un poco con Diego, porque en realidad ya salió alguien ya a la hora del té, las bases de mí me decían en varios cantones, los que Javier hemos decidido votar por tal candidato, y ninguno de los candidatos fue Lenín Moreno. Entonces yo supongo que ya se mantendrán en eso, van a tomar esa decisión, pero un cambio. Si les invita el señor Lasso para conversar, ¿ustedes estarán dispuestos usted ha dicho no hay una decisión todavía, pero democráticamente una conversación también ha pedido? Yo creo que en estos momentos hay que ser muy prudentes, hay que respetar la campaña electoral que se viene, o que ya estamos en campaña electoral, esperar los resultados y a partir de ese momento ya en pro de la gobernabilidad. Ojo, diálogo no significa ni cogobierno, ni querer meterse en ningún tipo de gobierno, pero diálogo. Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, Diego, usted decía, ¿ya ha habido algún pronunciamiento por ejemplo, de alguien? Antonio Pozo, entiendo que es militante de Avance. Sí. Antonio Pozo, un distinguido legislador, no solo de ahora, sino de antes, debo decir, un amigo personal mío, les he llegado a estimar mucho y a respetar mucho. Han trabajado además, ¿no? Fuimos parte de la misma comisión, hemos estado en luchas conjuntas, sí. Antonio, me da pena que no se haya lanzado la reelección, sus razones tendrá. De verdad, creo que ningún asambleísta Avanza se lanzaron. Pero Antonio en Imbabura ya se reunió con Andrés Páez, se reunió con dirigentes de otros partidos políticos. Yo ayer en Ibarra
estuve con social cristianos, estuve con gente Avanza, con el presidente del Partido Social Cristiano, se me va el nombre, pido disculpas, le conocí ayer. Estuvieron empresarios y eso es lo importante. Javier dijo una verdad, aquí no se endosan votos, por lo tanto sí, es fundamental conversar con personas inteligentes, con dirigentes políticos, con dirigentes gremiales. Ayer estuve en la Cámara de Comercio de Imbabura con Michel Dumet, un distinguido comerciante, empresario Papá, ¿no? de la provincia de... no es Dumet, sino Saúd, perdón. Siempre... Perdón. Michel Saúd. Soy absolutamente claro y mil disculpas. Presidente de la Cámara de Comercio de Imbabura. Y absolutamente abiertos. Empresarios, comerciantes, artesanos, la gente libre, la que quiere que prime el intelecto, la creatividad del individuo, a que te quieran imponer y con tu plata lo que tienes que estudiar, lo que tienes que tomar, si quieres jugar o no quieres jugar, en fin, Diego, tus gustos y culturas. Ustedes entonces está recorriendo el país nuevamente como alternativa del movimiento Creo para... Mire, lo hago como ciudadano, como asambleísta en funciones, como ciudadano responsable, y cada vez que me invitan, pues ahí estoy, con mucho gusto, en tanto en cuanto no se cruce con mis labores y mis actividades legislativas. ¿Y qué está pasando a propósito en actividades legislativas? ¿Se han sorprendido con alguna nueva ley? Mientras estaban en campaña, ¿ha pasado algo? No. Bueno, que se sepa, siempre hay que dudar. Ya. Es decir, de Alianza País hay que dudar, siempre. Sin embargo, claro, nos reinauguramos el trabajo legislativo con el debate de ley de la condonación de deudas del Banco de Fomento, una vez más. Deudores de... Ya no se llama Banco de Fomento, sino Banco... El Bandes. El Bandes, Banco de Ecuador. Nos sirve para mucho. Y claro, condonan deudas, sí habrá que revisar. Y los si es que tienen la razón de buena fe también, esos que estaban desde... Eso también, pero los de buena fe les ponen la lista que habrá que ir revisando. No vayan a ser amigos, socios, qué sé yo, de la revolución, de buena fe. Claro, entonces, todo eso hay que ir analizando. Esa fue la primera actividad con la que retomamos las acciones legislativas. Yo estuve esperándole, de verdad, me fui a parar en la puerta de la Comisión de Fiscalización, que lo único que existe es un letrero, en la mampara de vidrio, esperándole al señor Glass. Él dijo, en el primer día de campaña, que el primer día de sus labores irá a la Comisión de Fiscalización. Estaba en el cóctel, pues. No, estaba en la Fiscalía. O sea, el señalado, el sospechoso de corrupción, estaba dando declaraciones al lado del fiscal, que debería ser el control penal, y estaba al lado de la presidente de la Comisión de Fiscalización, la que debería ser el control político. Y estaba rodeado de decanes, chiquillos y chiquillas, nuevos asambleístas, que no garantizan ninguna fiscalización en el próximo periodo a través de Alianza País. Entonces ahí, Javier, lo que acaba de escribir Diego es de qué fiscalización podríamos hablar. Más aún si a eso se suma un montón de otras cosas que ya han estado pasando. ¿Qué debería proponer el señor Lasso y Creo para que Avanza decante y diga una declaración política y diga en realidad este es un momento en el que es el señor Lasso el que debe ser candidato, o si no el señor Moreno, pero que lo digan? No, nosotros no vamos a tomar ningún tipo de decisión, ¿no? Digan lo que digan, nosotros vamos a tomar la decisión responsable de proponer a los dos candidatos lo que se necesita, y yo pienso que una de las alternativas es cambiar toda la estructura estatal, recuperar esa independencia de poderes para que se ejerza el derecho a la fiscalización real, porque si no vamos a tener lo que nos pasó a nosotros. Interpelamos a un ministro de Educación, hoy ya futuro asambleísta, lo premiaron. Es asambleísta electo. Y pasó todos los filtros, todas las firmas y llegó y se archivó. Entonces, si queremos que eso no vuelva a pasar, hay que reformar. Y yo pienso que en este caso el candidato Lasso tiene esa posibilidad por ser de oposición. Ahí diría, ¿y qué hacemos con la Corte Constitucional, que es la que puede calificar o no la pregunta? Porque la iniciativa la puede tomar el presidente, pero la pregunta... Eso es lo que se tiene que calificar. ¿Y eso es lo que me preocupa? Que hay que bajar es a la Corte. Sí, ¿y cómo? Por eso vamos a entrar a un tema de conflicto y no es tan fácil. No es un tema solo de cambio del Ejecutivo.
cuando todo el resto sigue siendo como de decía la canción. Claro. Tal vez no se trata de cambiar un presidente. Entonces, para eso van a tener que ustedes tener toda la potestad de negociar con Yo creo que seguimos pensando en la política tradicional. Ya. Hemos visto que el mundo ha cambiado. Sí. El Ecuador ha cambiado. Esperemos que Si la Corte Constitucional no se abre, pues tiene que ir la ciudadanía. Hay una quinta función que se llama control popular. Participación ciudadana. Pero esa participación ciudadana está estatizada con estos libros de está se transforma además en quinto poder. ¿Con quiénes? Con el Contralor. Es la raíz del hiperpresidencialismo. Otra vez, es la raíz del hiperpresidencialismo. La presidente, se me va el nombre siempre, de la presidente de la función de la participación ciudadana. Ya, es una señora, lo he demostrado hasta la saciedad, militante de Alianza País. Sí, militante de Alianza País. Fue candidata a concejal de algún cantón de la costa. Y están las fotos. Están las fotos. El vicepresidente es el secretario amanuense. Sinceramente no lo conozco y no quiero ser despectivo. El señor absolutamente sincero. Señor Jarrín. Exacto. Es el vicepresidente. Eso también fue escogido supuestamente a través de concursos. Entonces, vea, alrededor del presidente ha estado toda la inteligencia. La máxima inteligencia del Ecuador, los mejores calificados. Y eso yo no quiero creer, no puedo creer. Bueno, la gente mejor calificada tampoco quiso participar. Yo he preguntado a varios profesores en la universidad, dijeron, ¿para qué participamos si no hay espacio? Y ya está nombrado, no hay espacio. ¿Y por qué no había espacio? ¿Por qué la duda? Están copados. Exacto. Están copados. Está cooptado además. Y no necesitaba tener ninguna otra cosa, sino que ya tenía usar la camiseta además que ya hay casos, ayer decía el doctor Stalin Raza que él se lanzó a competir para fiscal. Él quiere saber por qué le han quitado 10 puntos que sí le han dado al doctor Vaca Mancheno. Pero fíjese usted, una vez ido el presidente saliente, yo creo que los ecuatorianos ya están demostrando que le perdieron el miedo. Porque claro, un pobre muchacho caminaba por la vereda, le manda una señal que no le gustó, Wambra Liucaso, se baja el prepotente, ¿no es cierto? Que además anda con unos carros, con unos videos y unas antenas y cosas así, parece marciano, no por verdes. Entonces se baja y le increpa, y le insulta, y le maltrata al pobre Wambra. Y después actúan ya las fuerzas de la policía. Y actuaron las fuerzas de la policía, se bajan estos machazos, y toda la cosa, con pelo corto, y corte cadete, y toda la cosa. Los que nos persiguen siempre, además con mochila y celular, y después aparecemos nuestras fotos en las redes sociales gobiernistas. Entonces, esos. Cuando Lenín Moreno, el presidente del continuismo, por el cual ustedes no quieren votar y no van a votar, y cosa que les felicito como avanza, es el que dice cuando nos van a atacar en Creo, con atún, con comida, cuando hay gente que se muere del hambre, donada por Bélgica casualmente, para los damnificados y las víctimas del terremoto. Estos terroristas usan las latas de atún para golpear e ir a destrozar la sede de un movimiento que piensa diferente a Alianza País. Entonces, pero no hubo declaraciones que provocaran también una reacción social por parte de Creo, ¿no? Yo no recuerdo. Para Lenín Moreno eso sí es libertad de expresión. Libertad de expresión, qué bárbaro. Y yo quisiera saber, se vienen tantas cosas. Claro. Yo sí quisiera saber, por ejemplo, su jefe de campaña, su secretaria, no sé qué es, la señora María Fernández Espinosa. ¿Cuál es su estatus en el Estado? Yo tengo la impresión, yo consulto, pregunto, como lo he hecho a ella, le he preguntado a ese canciller que tenemos oficialmente, que me diga si es que la señora Espinosa, la jefe de campaña de Lenín Moreno, sigue percibiendo el sueldo de embajadora para andar al lado del señor ¿No será que pidió licencia justamente para dedicarse a la campaña? Pero con sueldo. Bueno, estamos acostumbrados. Es decir, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Hay demasiada información sospecha en donde si tenemos un nuevo gobierno, democrático, respetuoso, vamos
los ciudadanos a estar de alguna manera protegidos como debe ser por la fuerza pública. Es decir, ya no van a mandar a pegarnos, a toletearnos y a perseguirnos con caballos y sables, como lo hicieron, ¿no? Sino más bien van a proteger a la ciudadanía, como manda la Constitución. La policía tiene que proteger al ciudadano. Las Fuerzas Armadas tienen que proteger la soberanía. De mantener el orden. Y mantener el orden. Con toda cortesía y amabilidad. Tendremos que salir los miles de ecuatorianos a exigir al fiscal cuentas, exigir al contralor cuentas, exigir a la Asamblea Nacional cuentas, exigir al Tribunal Constitucional, a la Corte Constitucional cuentas. Entonces ahí yo quiero ver estos funcionarios que ahora son machazos, como nunca, mi estimado Francisco y Javier. Sí. Yo sí había conocido y yo fui asesor del Congreso Nacional en su momento. El presidente del Congreso tenía un auto con un chofer, claro, y tenía un edecán. El secretario tenía un carro viejito, me acuerdo, una Blazer, ¿no? Yeah. Y no tenía edecán. Ahora vaya a ver toda la parafernalia y toda la bulla. Yo fui asesor de Wilfrido Lucero en la presidencia. Y usted debe dar fe de lo que estoy diciendo. Tenía un Asca. Pero un Asca claro, y una moto. Claro, ahora tienen Nissans, ahora tienen Toyotas, unas cosas y grandotas. Nadie más tenía auto en el Congreso que no sean los de cada uno de los. Pero vea, si le tienen que poner gradas para que se pueda bajar la presidente de la Asamblea. Cada vez que llega se parquea así y sale un montón de gente a ponerle unas gradas y ayudarle a que baje. Javier, ¿cuál sería? Diego en estos años se afiló, ¿no? Sí, se afiló en la pero además lo de las sabatinas también, cuando toma en cuenta el presidente, claro, el presidente siente ya que Diego creció del asesor del Congreso a lo de ahora, ha madurado en el sentido de la actividad política. No sé si siempre fue, pero yo le voy a preguntar, ¿cuál sería el último mensaje? Se nos está acabando. ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos desde el punto de vista de Avanza y qué debemos esperar también de Avanza en estos próximos días? Nosotros, mi querido Francisco, nosotros estamos primero reflexionando qué va a pasar en esta segunda vuelta. Prácticamente nos han puesto a escoger entre el continuismo y un movimiento político que, vuelvo e insisto, tiene que mejorar las condiciones de diálogo. Pero por otro lado, Avanza sigue existiendo. Tenemos tarjeta amarilla. Tenemos que portarnos mejor. Y tenemos que regresar a fortalecer las bases. ¿Sí? Tenemos que pensar en el 2019, que fue nuestro fuerte en el 2014. Yo lo que he manifestado es que Avanza tiene que pensar más allá de Avanza. O sea, yo creo que visualizar un poco más, porque no creo que sea tan conveniente para el país seguir con un bipartidismo, que es el que ha acaparado este 70%. Hay otras opciones. Prácticamente, si sumamos los pocos porcentajes de quienes se quedaron fuera de la representación, estamos hablando de aproximadamente un 10% de la ciudadanía que se quedó sin representación en la Asamblea. Yo creo que más. O un poco más. En algunos casos, entonces, incluso en el caso de Creo y de algunos otros. Y hay que insistir en las alianzas. Hay que insistir en las alianzas que prácticamente ganaron en esta vez. Yo creo que si es que la unidad hubiese persistido, otro tal vez hubiera sido cantar. Claro. Pero claro, los egos no dejaron hacer eso. Entonces, hay que ir pensando a nivel local también en ir, como se dice vulgarmente, recogiendo los muertos que no pudimos entrar. Yo sí recogería. Sí. Pero a ver, mejorar el diálogo. Yo sí creo que Avanza tiene una responsabilidad con el país. Y si yo fuera el representante de mi movimiento, que ya no somos nosotros, Lazo y Páez ahora representa el cambio. Y no hay nada que hacer. Que si sacamos 28, si sacamos 29, 27.5, no hay nada que hacer. La final es entre Lazo Páez versus el continuismo Rafael Correa. No hay nada que hacer. Yo sí le pediría a Avanza, con la experiencia que adquirieron y conocieron casa adentro, por ejemplo, el estado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es decir, la seguridad social en el Ecuador,
Yo les pediría, ayúdennos a transparentar, porque eso apesta. Sí. Totalmente de Se acuerdo. llenan la boca hablando, no avanza. Del feriado bancario, que nos costó, a mi familia le costó sufrimiento y obviamente su dinero. Se habla de 7, 8 mil millones de dólares. La deuda que contrae en 10 años el correísmo con los ecuatorianos a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en el orden de los 15 mil millones de dólares. Así es. Fíjense cómo ustedes podrían, digo yo, no soy nadie hacer una evaluación no soy total nadie de esa para para sugerir, pero si yo estaría sentado frente a mi amigo Javier, le respeto a Ramiro González, yo les diría, bueno, transparentemos esto, ayúdennos. Vamos a hacer gobierno. Guillermo Lasso va a ser el presidente de la República. Necesitamos conocer qué pasa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay una mesa de observación con... Se nos está acabando, Diego, y esta pregunta, ¿usted siempre tuvo esta inclinación de la actividad política en la familia? Sí, más que la familia, yo en lo personal. Ya. Yo desde muy joven, yo estuve en el gobierno de Sixto Durán Bazén, yo fui director de Bienestar Social, entré con la ministra Butiñá, Montserrat Butiñá. Luego estuvo Alberto Cárdenas y él terminó algo más de 3 años de gestión, y yo entré con el gobierno y fui director de Bienestar Social, como digo, y terminé como director de la Juventud, ¿no? De la Oficina Nacional de la Juventud. Luego yo fui secretario del Parlamento Andino, he sido asesor en el Bloque Social Cristiano. ¿Cómo así no se quedó con los social cristianos? Yo salí con Sixto Durán Bazén. Pero sí militó ahí. Yo milité pocos años, había comenzado joven. Estuviste en la 8. En la 8 estuve. No, pues de avance. No, de avance. Del turco. Yo dije, ahí les maría los dos. Partido por un ratito. Partido por un ratito. Bueno, Diego, el último mensaje. Lo que dice Javier. Es decir, queremos el cambio. No queremos continuismo. ¿Quién representa el respeto? ¿Quién representa la democracia, la libertad, la producción, el desarrollo, la paz, la esperanza? Es Guillermo Lasso, es Andrés Páez. Obviamente la tenemos dura, Diego, pero con los ecuatorianos lo podemos hacer. Una pregunta final, ahora sí, prometo que es la final. si gana ya el presidente Lasso, ¿usted estará en el gabinete? ¿Sí? Mire, donde sea. Me encantaría colaborar en ese gobierno, no lo voy a negar. Para eso estoy aquí. Claro, sí, no. Después del sacrificio que hiciste, es lo mínimo. Mire, no, cuando uno hace política... No voy a esconder. Al contrario. No alcanzó a la reelección. No alcancé a la reelección, me siento satisfecho. Fue uno de los sacrificados, pues, por la alianza con Suma. Mi elección, mi votación, mi votación es muy importante, muy importante. Yo debo agradecer, todavía no. La experiencia esta de haber recorrido el país nuevamente es maravilloso. El conversar con los ecuatorianos de todas las regiones es una experiencia, yo creo que inigualable. Así es que yo feliz de la vida y con mucha esperanza. Éxitos en la campaña a ustedes en esto de consolidar. También van a estar con nosotros. También van a estar, bueno, todo aquí se ha hecho una nueva alianza. Está con nosotros Diego Salgado y Javier Orti. Este programa lo podrán volver a revisar a partir de las 3 de la tarde. Han estado a través del Facebook también, a través del Twitter los repartiremos y del WhatsApp también. Gracias a nuestros amigos de la 920 AM y nos estamos encontrando el día lunes.